En el día de hoy me gustaría hablar de una actitud que me llama la atención. La actitud de la que hablo es el egoísmo. Una actitud o característica que tiene muy mala fama en la sociedad. Pero para comenzar con este tema tenemos que saber qué es el egoísmo, tener claro lo que es y para eso decidí buscar un poco y me encontré con la siguiente definición. El egoísmo es ese sentimiento o actitud que manifiesta un excesivo amor por sí mismo sin atender ni reparar en las necesidades del resto. No solamente me refiero al típico niño que no te presta un balón o no comparte los dulces. También hago hincapié en el egoísmo que hay en las diferentes zonas, diferentes puntos de la pirámide social que tenemos en nuestra sociedad. Una sociedad que tacha como algo malo el egoísmo, pero que casualmente los más egoístas son los que llegan a los puestos más altos y son los que realmente causan más estragos pensando por sí mismos. Todo esto nos hace pensar aún más que el egoísmo es algo malo y que va en contra de un bien común. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar si realmente esto es cierto? Para responder a esta pregunta, decidí buscar otra definición para responder de buena manera, ver diferentes perspectivas y me encontré con ese tipo de egoísmo, el egoísmo moral. Este tipo de egoísmo tiene un carácter más filosófico y el egoísmo moral o ético es un sistema filosófico según el cual las personas siempre obran para su propio provecho, pero de manera ética y racional, con respeto al otro y obedeciendo al sentido común. Una frase que nos podría dejar más o menos claro lo que te estoy tratando de decir es: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Siento que con esta frase podríamos entender mejor lo que nos dice esta definición. Pero esto nos deja una inquietud. ¿No se supone que ser egoísta es algo malo? Y es algo que, claro, un poco contradictorio pensar que el ser egoísta puede llegar a ser o puede significar un sentido bueno. Y para responder a esta pregunta, eh, decidí indagar un poco más en internet y me he encontrado que no hay solamente un tipo de egoísmo. Como hemos visto anteriormente, había una definición de egoísmo, pero teníamos otro tipo de egoísmo que era el egoísmo moral. Pero al indagar un poco más, he encontrado que hay otros tres tipos de egoísmos, que son como los principales egoísmos que se pueden encontrar en la sociedad. Los tres principales egoísmos son el egoísmo egocéntrico, el consciente y el altruista. Comencemos por el egoísmo que mayormente conocemos en la sociedad, el egoísmo egocéntrico. Este tipo de egoísmo es un egoísmo que se basa en solo tener en cuenta tu bienestar por encima de los demás e incluso afectar de alguna forma a estas personas con el fin de conseguir tu propio objetivo. Este egoísmo es, como ya he dicho anteriormente, el que se ve muy reflejado en la sociedad. Como también había dicho en anteriores ejemplos, en el caso de los políticos que se preocupan más por su propio bienestar que en sí por el pueblo. Que pueden haber excepciones, puede que sí, puede que no, pero es lo que hemos visto actualmente en nuestra sociedad. Y básicamente ese es el egoísmo que a mi parecer es el más reflejado y el que más noción tiene y más influencia tiene en la sociedad en la que vivimos. Pasando al siguiente egoísmo, tenemos el egoísmo consciente.
Este egoísmo simpatiza mucho con la definición que vimos antes de egoísmo moral. Este tipo de egoísmo consiste en tener claro la responsabilidad de cada uno y tener claro lo que tienes que hacer, no fijarte en los demás y cumplir tu rol en un determinado trabajo. En definitiva, el egoísmo consciente nos dice que nos fijemos solo en las cosas que realmente nos compete hacer y no entrometernos en asuntos o en cosas que no nos corresponden. Es básicamente centrarte en lo que tú tienes que hacer, en el rol que tú tienes que hacer, para de esa manera hacerlo de buena manera y ser indiferente a las demás personas. ¿Qué lo hace diferente al egoísmo egocéntrico? Que buscas un bien común, pero no afectando de ninguna forma a otra persona, sino centrarte en ti mismo. Para finalizar, tenemos el egoísmo altruista, que este tipo de egoísmo se puede definir como un tipo de egoísmo que busca un equilibrio entre el respeto por las cosas propias como consideración con las cosas ajenas, además de encontrar satisfacción en dar a otros. Es un poco confuso porque llegamos a pensar que tal vez es un poco contradictorio porque nos deja como si se supone que ser egoísta es alguien que no comparte, no da algo a cambio, ¿cómo se puede considerar el egoísmo altruista como un tipo de egoísmo? Y quisiera, antes de seguir y dar mi opinión al respecto, explicarte un poco de lo que yo entendí al indagar y buscar mucho sobre este tema. Eh, yo por lo que he entendido, este tipo de egoísmo lo que busca es de manera natural y digamos de manera espontánea ayudar a los demás, pero buscando esa satisfacción mutua, buscando estar yo satisfecho conmigo mismo al ayudar a alguien, pero no de una manera negativa, sino digamos sentir esa satisfacción o ver que una persona progresa por tu ayuda y además centrarte en lo que tú tienes que hacer. Respetar también los bienes ajenos, pero espontáneamente ayudar a alguien y de esta forma salir adelante, no solo en un grupo de personas, sino en algunos casos de la sociedad podría ser en una empresa, en un grupo de instituto al tú hacer una tarea y digamos que al menos yo es lo que entiendo al digamos ver este tipo de egoísmo. Y teniendo en cuenta todo esto, quisiera dar mi punto de vista acerca de sí, lo que es el egoísmo. Creo que ser egoísta no es algo que se tenga que ver de manera mala. Es obvio que es necesario ser egoísta para conseguir las cosas que quieres. Grandes personajes han conseguido sus objetivos teniendo en cuenta el egoísmo. Sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo es en menospreciar a los demás o afectar de alguna forma a alguien con el fin de conseguir algo. Hay muchas formas de conseguir tus objetivos siendo egoísta, pero, como vimos en las definiciones anteriores, no es necesario pisotear a alguien para conseguirlo. Trabajar por tus objetivos incluso puede ayudar a impulsar a las personas que hay a tu alrededor a salir adelante. Para explicar mejor mi punto, yo lo compararía al ser una pieza de un rompecabezas muy grande en el cual cada uno cumple una función importante y esencial que ayuda a un todo. Yo lo veo de esa forma, pero me gustaría saber tu opinión, sea en contra o a favor de lo que yo pienso al analizar este tema. Y de esta forma conocer diferentes puntos de vista y tener claro lo que es la palabra egoísmo, que al fin y al cabo es el objetivo de este video. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión.